Concejal Augusto Rizola, bienvenido. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias, Tito. Un gusto estar con ustedes aquí, así que muchas gracias por la invitación. Entre varios temas vamos a abordar la cuestión Centralidad Pinamar, de la que tanto se ha hablado, esta denuncia que han radicado en el Fuero Federal el diputado Tailade y el concejal Estanga por una presunta malversación o mal manejo de fondos de esta obra que se está realizando con dineros del Ministerio del Interior, de Frigerio, Jefatura de Gabinete, y que, bueno, ha traído controversias, denuncia, insisto, y queríamos un poco tener, no la palabra oficial porque sos concejal, pero perteneces a la fuerza, y bueno, como te soy una persona mesurada y con criterio, me gustaría conocer tu apreciación sobre esto que ha pasado. Sí, cómo no. Además de la denuncia penal que en su momento radicaron en Comodoro Pi, pudiendo incluso haberlo hecho en el Tribunal Federal de Dolores, que es la jurisdicción que en realidad correspondía a la ubicación geográfica, a la nuestra, a Pinamar, pero más allá de esa formalidad sobre la que no tiene mayor sentido detenerse, creo sí que tuvo que ver en cuanto a la búsqueda de una trascendencia mediática, más allá, que ahora después lo vamos a desgranar, que haya temas que explicar por parte de las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo. Pero Decís que ha sido una búsqueda de impacto, digamos. sí, no tengo ninguna duda de eso. Hay toda una decisión política por parte del kirchnerismo, de sus sectores por ahí más duros, de su núcleo más cercano, caso agrupaciones como la Cámpora, por ejemplo, que el planteo político que intentan hacer es, bueno, si nosotros tuvimos delincuentes, incluso en las más altas esferas del gobierno nacional, demostrémosle a la gente que son todos iguales en política, y yo ese es el debate que quiero dar, porque no es justo, no es cierto, y sobre todo en los pueblos no se puede construir política desde esa base. Esto sin perjuicio, como te decía, y ahora vamos a desgranar las cuestiones técnicas, todo lo que se ha dado a publicidad respecto de esta obra en particular, pero creo que hay un concepto político que a mi criterio tiene que quedar muy claro. Cuando la gente en una comunidad chica como es la nuestra, cualquiera de las de aquí de la zona, decide asumir alguna función pública, por supuesto hay un dicho muy de campo que sarna con gusto no pica, digamos, nadie te obliga a desempeñar una actividad que tiene publicidad por su propio sentido, pero digo, eso no tiene por qué significar que eches tu honra a los perros, y esto vale desde el intendente, la secretaria, el director. Me parece injusto desde ese punto de vista, pues estoy convencido que ellos no son partícipes de delito penal alguno. Si yo tuviera alguna sospecha en ese sentido, al margen de pertenecer al mismo espacio de Cambiemos, no tendría ningún inconveniente en plantearlo con la firmeza necesaria, porque justamente eso es Cambiemos, al menos el rol que desde la UCR interpretamos tiene que desempeñar Cambiemos en la sociedad argentina, es mostrar la posibilidad de que se puede gobernar, bien, regular o mal. La gente es la que elige con su voto cada 2 años y le pone la calificación al gobierno, pero no necesariamente hay que prescindir de ser honesto para estar en la función pública. Ese creo que es, desde mi punto de vista, el primer punto que tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, vamos a arribar y voy a coincidir contigo en esta conclusión, siempre y cuando se encuentren responsables de algunas situaciones que después desgranaremos técnicamente, ¿no? Porque digo, en última instancia el intendente siempre es, para bien y para mal, el último responsable. Sí, claro. O el primero. Legalmente el Departamento Ejecutivo es unipersonal, de manera que las responsabilidades recaen absolutamente en el titular, que en este caso el intendente. Esto es así por una definición de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ahora, por supuesto, el intendente no tiene la obligación de saber técnicamente de cada una de las áreas municipales, que son amplísimas, desde la salud, la cultura, el turismo, la obra pública, los servicios urbanos, y por eso confía en secretarios y directores del área, que él es el que tiene la facultad de nombrarlos y de removerlos cuando cree que no han estado a la altura de las circunstancias. Esa no es una materia sobre la cual tengamos decisión los concejales, ni los de la oposición, ni tampoco los que integramos el espacio oficialista. Hay un responsable de área.
Siempre lo hay. Hay un responsable de cada área que por supuesto tiene responsabilidades administrativas y también políticas. En el caso concreto de una obra pública, por supuesto se designa un inspector de obra, que es quien tiene la responsabilidad primaria en cuanto a velar por el fiel cumplimiento de los planos y de el pliego con el cual se licitó y se adjudicó la obra. En este caso, estamos hablando de centralidades urbanas, hay una arquitecta, Rondinoni es su apellido, no es una persona aquí de la zona, que desempeñó técnicamente esa función. ¿Se puede haber equivocado? Puede... ¿Quién la designó? La designa el gobierno municipal, pero muchas veces a sugerencia, estos, recordémosle a la teleaudiencia, son fondos que provienen del gobierno nacional. El mismo gobierno nacional tiene una influencia decisiva en cómo se confeccionan los pliegos, qué tipo de materiales se especifican, y a veces el municipio, que si bien es el que licita y el que tiene la responsabilidad primera en cuanto al control de la ejecución de la obra, no siempre tiene la total libertad para disponer de esa obra como si fuera una obra ejecutada solamente con fondos públicos municipales, donde allí sí, desde la elaboración del pliego, desde poner tal o cual material hasta después controlarlo, es toda, en todo el trayecto de la obra, responsabilidad municipal. En este caso, creo, para complejizar un poco la cuestión, se da esta situación de que los organismos técnicos del gobierno nacional influyen, y a veces con errores típicos del desconocimiento de la zona. Ahora, recién vos señalabas que esto buscaba un impacto mediático, político, y que no estás de acuerdo con el pensamiento global que por ahí intenta instalar, en este caso Unidad Ciudadana, de que son todos iguales. Pero la ciudadanía tiene un poco de derecho a pensarlo, ¿no? Estamos viendo ahora con esto del prestanombre sin saberlo, con los aportantes de campaña, digamos, pasa en todos los partidos políticos situaciones turbias, poco claras, que la gente, me parece a mí, la pone en una situación de duda permanente. Sí, eso es cierto, y ese creo que es el motivo de mayor preocupación, al menos desde mi punto de vista, porque creo que ahí está la clave de que en unos años, que van a ser varios y van a ser de muchos esfuerzos, podamos recuperar una cierta normalidad en el país, que no hablo solo de lo económico, sino que la gente vuelva a creer en las instituciones, que la tarea de la ciudadanía no se remite solamente a ir y depositar el voto cada 2 años, y en países que tienen una tradición más larga, democrática, no interrumpida como la nuestra, aunque afortunadamente para las generaciones más jóvenes han vivido solo en democracia, del 83 para adelante, yo creo que es absolutamente dañino para el sistema esta sensación generalizada de que no hay cambio posible, que todos son más o menos de lo mismo, con mayor o menor prolijidad, pero que todos terminan insertos en un sistema que no aceptamos para nuestra vida privada. Y yo digo, si no lo aceptamos cada uno para nosotros, para nuestro trabajo, para nuestra familia, no tenemos por qué aceptarlo para el país. Yo quiero tener un país, no digo ya como algunas de las grandes democracias europeas, de las que más admiro, incluso las socialdemócratas de los países escandinavos, quiero tener un país como el Uruguay, como Chile, en materia, digo, de un control social más severo sobre la corrupción. El tipo que en ejercicio de una función pública robó es un chorro y se acabó la discusión, ahí no hay matiz posible, sea del partido que sea, y hay que juzgarlo incluso cuando todavía está en el gobierno el partido político al que pertenece, no claro. Esperar 20 años. Sí, lo que ocurre también es que, digamos, la piedra basal de una sociedad mucho más madura debería ser la justicia, ¿no? En primer orden. Antes que lo económico, sin justicia no hay nada. Digo, y eso es lo que nos pasa. Es una enorme asignatura pendiente que además no depende del recambio democrático de las que electoralmente se da cada 2 o cada 4 años. El juez, por una definición constitucional, tiene la posibilidad de desempeñar su tarea una vez designado, salvo causales de remoción, y que muchas veces lo vemos a diario, y lo vemos en los medios de comunicación a nivel nacional. Hay un grado de lejanía de la justicia con la gente común de carne y hueso,
que termina, creo, neutralizando el rol clave que debería jugar una justicia independiente y además preocupada por sus propios ciudadanos, porque además son los que le pagan el sueldo al juez, al secretario, al juez de Cámara, hasta el juez de la Suprema Corte de Justicia, así como nos lo pagan a los que estamos en el escalón más bajo de la organización política, como puede ser un concejal de pueblo, también se lo pagan a un juez que además tiene la posibilidad de ser vitalicio y desempeñar su función durante toda la vida, tiene su vida resuelta desde el punto de vista económico, familiar, en el sentido de la economía, digo. Lo que menos tendría que hacer como contraprestación es tener una actitud de mucho más cuidado de la ciudadanía. Ahora, también es cierto que en estos dimes y diretes, estos avatares de la justicia, no podemos exculpar a la política, ¿no? Recordemos a los Nosiglia, a los Joffre, a Angelici hoy, ¿no? Operadores judiciales marcados, ¿no? de la política. Digo, hay un grado de responsabilidad, yo diría, supremo de la política en todo esto. Sí, la política mal entendida naturalmente tiene una gran responsabilidad allí, pero después se conforma en un sistema autónomo y que empieza a funcionar incluso condicionando a los propios políticos que han jugado esa suerte de rol de operador, porque claro, una vez que tenés asegurado de por vida una posibilidad de influir no solo sobre la cuestión monetaria de una persona, sino incluso hasta de su propia libertad, el poder que tiene la justicia es inmenso, e incluso supera en muchos casos al de la política, al menos en cuanto a las libertades individuales, por ahí no al impacto de conjunto en una sociedad. Pero no es poca cosa eso, e incluso supera incluso al propio sistema democrático como tal, porque incluso en épocas dictatoriales, la justicia, si bien mucho más restringida, naturalmente por la propia conformación de una dictadura, tampoco era, para quienes éramos jóvenes en aquella época, hablo de previo al 83, tampoco era una buena vidriera de republicanismo, ni siquiera teníamos en el tercer poder, el segundo no existía, el legislativo naturalmente, y usurpado el ejecutivo, en este caso por la dictadura militar, tampoco la sociedad en esos momentos tiene jueces, salvo honrosas excepciones, probos y valientes para restituir las condiciones dignas de una sociedad. Yo creo que eso no tiene otra cura que el paso del tiempo y el ejercicio continuado de la democracia para poderlo ir depurando. Los jueces también tienen un rango etario, pueden trabajar hasta muy alta edad y todo tiene que ver con este ciclo vital. Me parece que a los 32 años de democracia que llevamos le hacen falta varios más para que empecemos a ver, en algunos casos lo verán con mayor nitidez nuestros hijos, un país distinto también en esta materia. A la vuelta de los anuncios nos vamos a meter en Centralidad Pinamar. Hay una cuestión, hay un presupuesto, lo que se presupone que salía la obra, que eso lo marca el dinero que baja de Nación en este caso, ¿verdad? Y después están los diferentes estadios que a modo que se va ejecutando la obra, se va certificando. Exacto. Una de las cuestiones planteadas entre varias, aparte de los sobreprecios, es que se certificaba, digamos, más de lo que en verdad se ejecutaba y por lo tanto se pagaba destiempo. Correcto. Recién ahora pareciera ser que los números están más o menos empardados, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, sobreprecios que son realmente escandalosos. Si esto se comprueba que es así, parece que los datos documentarios están. Y bueno, de eso me gustaría tener tu apreciación. Ahora lo analizamos. Ya venimos. Bien, continuamos con el arquitecto Augusto Rizola, concejal por Cambiemos. Empezar a analizar y escucharte un poco cuál es tu postura respecto a esta denuncia que ha hecho Unidad Ciudadana. Bien, yendo ya al fondo de la cuestión de esta, son 3 obras en una, se dieron en llamar Centralidad Urbana Pinamar, corresponden a la remodelación en 3 sectores de la avenida Bunge, en un caso Bunge y Marco Polo, en el otro la última cuadra de Bunge, desde Burriquetas hasta Avenida del Mar, y la tercera y mayor intervención en cuanto a superficie,
la ubicada propiamente en Bunge y Avenida del Mar, exactamente. Esa obra tenía un presupuesto elaborado tentativamente a manera de anteproyecto por el Departamento Ejecutivo Municipal, con un valor sustancialmente menor, de alrededor de 19 millones de pesos. Los organismos técnicos de Nación corrigen ese presupuesto llevándolo a 33 millones de pesos, casi 34, cambiando la especificación de determinados materiales. Ahí es donde yo tengo una visión distinta. Esta es una modalidad que viene haciendo no solo el gobierno nacional actual, sino incluso cuando muchos de sus técnicos desempeñaban tareas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la administración de Macri en ese sentido. Ante el argumento de que en gobiernos anteriores se hacían obras que eran simplemente para inaugurarla y a los 3-4 meses estaban rotas, caso un pavimento asfáltico de 3 o 4 centímetros de espesor, donde a poco tiempo de librarlo al tránsito nos pasa en ciudades vecinas que recorremos algunas calles pavimentadas en no muchos años y las vemos en estado bastante deplorable. Ante ese argumento dicen, bueno, hagamos obras de calidad para que duren 50 años. Yo creo que sí, que eso está bien. Lo que me parece es que se pasaron para el otro lado. ¿En qué sentido? Cuando vos terminás especificando, en vez de poner césped festuca de Madariaga, poner grama bahiana o bermuda, césped tipo bermuda, que son especies mucho más caras, incluso con no la misma adaptación a la zona que tienen las que ya conocemos de toda la vida, que son las que usamos en mi actividad particular de arquitecto cuando tengo que realizar una parquización de una obra, lo que fuera. O cuando el mobiliario urbano, que se entiende por mobiliario urbano lo que son maceteros, bancos, cestos, bicicleteros, en vez de especificar que tienen que ser tipo el que elabora uno de los estudios de diseño más renombrados del país, Diana Cabeza es el nombre, vos podés comprar un macetero de esos en hormigón premoldeado hecho por una firma de Gesell, por nombrarte la más cercana, o por alguna, no sé si tienen todas las formalidades para venderla al municipio, de las que están instaladas en Ostende. No te digo que va a ser exactamente la misma calidad, pero se pueden hacer cosas de muy buena calidad y a un precio infinitamente menor, porque en los otros terminás pagando la marca. Y en similar durabilidad. Entonces, esa es una manera de entender la política pública que claramente yo pienso distinto que autoridades técnicas, por lo menos de la nación o del gobierno de la ciudad. Me parece que de la otra forma rendiría mucho más la plata que ejecutada de esta manera. Ahora, pero además, un paréntesis sí. Aquí, ahí no está obligando a los municipios a comprar, digamos, a determinados... No te fijan una fábrica o un comercio, pero se especifica de una manera que terminan, no digo direccionando la compra desde el punto de vista que constituye un delito, pero sí una metodología que encarece la obra pública a un punto que no es razonable. Igual el departamento técnico de la municipalidad puede observar estas cuestiones y puede y debe, entiendo yo, adaptarlas en un marco de austeridad a la necesidad real y a lo que se puede hacer aquí con menos dinero. Sí, pero hay dos etapas. En principio te tienen que aprobar la obra tal cual la presupuestaste y la especificaste. Y si te la observan de nación y vos no avanzás en el sentido de las observaciones técnicas de nación, la obra muy probablemente se demore. De hecho, pasó esto, incluso con algunas correcciones que intentó el municipio, que finalmente las tuvo que aceptar tal cual venían de nación, porque se venía encima la temporada y no había tiempo material de licitar y todo el proceso constructivo. Y ahí me parece la responsabilidad compartida, porque esto yo lo he visto incluso en municipios vecinos y con otros signos políticos. Cuando he planteado alguna cuestión así, recuerdo no hace mucho cuando se hablaba en Madariaga, en la intersección del Cristo, hacer una especie de paso sobre nivel como el que está, por ejemplo, en Chascomús, en la Ruta 2, que es absolutamente negativo respecto a la entrada del pueblo, la ciudad.
En muchos casos se me dijo, mira, esto es así, los fondos son nacionales, si no los aceptamos acá se van a Ayacucho o por nombrarte un municipio vecino, y acá un poco pasa eso. Los 33 millones de centralidad, si no los usábamos en Pinamar con determinadas condiciones, van a parar a otro municipio que acepte la totalidad de las condiciones. Pero entonces, ¿era una obra de 20 millones de pesos? 20 millones de pesos el presupuesto original del municipio. Cuando Nación corrige el tipo de obra, sobre todo en cuanto al pliego, la obra sube sustancialmente de valor. Te repito, incluso después me gustaría avanzar en alguna cuestión técnica más puntual, lo que el municipio, si hubiera estado dentro de sus posibilidades, aceptar los 33 millones, claro que sí, pero que la obra le rinda más, esa plata rinda más como para poder hacer un mayor porcentaje lineal, claro, que por ejemplo fuera desde Avenida del Mar hasta Libertador, por decirte algo gráficamente. Pero eso no era total potestad del municipio. O sea que lo que señalas es que un burócrata de turno, digamos, determina lo que le conviene a Pinamar. Sí, a Pinamar y a Tilcara o a Ushuaia. Estamos hablando, claro. Lamentablemente, desde Buenos Aires no siempre se entiende que debería ser un país federal donde hay muchísimos factores climáticos y de suelo como que son particulares, como la costa es uno de ellos. Ahora, ¿qué césped se puso finalmente? No, se terminó instalando el césped de la zona. De la zona. Pero eso se corrigió en la obra y con una orden de servicio, que eso es una facultad municipal. Pero se lo facturó a 1.400 pesos. Eso es la oferta. Digamos el tema en su conjunto. Cuando cualquier repartición pública licita, municipio en este caso, provincia o nación, en general usa el sistema de ajuste alzado, que es cotizar por un presupuesto oficial. Es licitación pública, de manera que compiten todas las empresas que les interese presentarse. Aquí hubo solamente 2. De las 2 se eligió la menor oferta global. 2 de Buenos Aires. Las 2 eran de Buenos Aires, ninguna de aquí de la zona. Que ya vienen trabajando con el gobierno de la ciudad. Tengo alguna noticia al respecto, no lo tengo totalmente cerciorado, pero digo, podrían haberse presentado 50 si les hubiera interesado o le diera la capacidad técnica y económica, porque había que hacerlo en 3 meses, ese era el plazo original, aunque después se terminó tardando. Ahora, pregunta a vos que sos un especialista porque has estudiado para eso. ¿Aquí hay empresas que se puedan ocupar de esa cuestión, de ejecutar esa obra? Sí, por supuesto, claro que las hay. ¿Y es llamativo que ninguna se presentó? Ninguna se presentó, entiendo que por las cuestiones del plazo, porque hoy día, por ejemplo, hay empresas locales o de la zona que están realizando... Pero no se cumplió el plazo finalmente. No se terminó cumpliendo. Tampoco con Ayoca, quiero decir. Por déficit de la propia empresa, de manera que ni siquiera una empresa grande, entre comillas, te garantizaba ese cumplimiento. Ahora, ¿es cierto que Ayoca además se presentó en la licitación para blindar el auto presidencial? Lo vi en un medio de prensa nacional, no tengo la confirmación oficial en ese sentido. Digo, porque son datos que llaman la atención, sí. ¿No? Hay que terminar de corroborarlos, porque sí. Ahí estamos lejos nosotros. Sí. Pero de verdad da la sensación que son empresas hechas un poco a medida, ¿no? Cartelizando un poco el... Sí, por ejemplo, en Vialidad de la Nacional hubo un enorme trabajo para tratar de desarmar esa cartelización que se daba muchísimo en la obra pública desde muchísimos años atrás. En este caso el municipio se juntan 2 cuestiones. Por un lado, no tenía la capacidad técnica instalada para absorber en la Secretaría de Planeamiento, me refiero con los empleados de planta permanente, la cantidad de obra pública que afortunadamente, digo entre comillas afortunadamente, porque eso requiere de un enorme trabajo de gestión, en este caso del intendente Yesa, porque tampoco es cierto que por pertenecer al mismo espacio político te llueve como si fuera maná del cielo la obra. Hay muchos intendentes oficialistas que están haciendo cola todas las semanas en La Plata o en Buenos Aires, y por supuesto, como en cualquier otra cuestión económica, la manta es corta, no alcanza para todos. Bueno, allí está el gran mérito, creo que cuando termine y se haga un balance desapasionado de esta gestión, se va a poder ver en materia de obra. Ahora, junto con eso vino una cierta imposibilidad del municipio de completar todo el proceso técnico que eso necesita. Eso explica que se contraten inspectores de obra, que a veces ni siquiera son del lugar, y también... Pero teniendo un colegio de arquitectos aquí, ¿hace falta? ¿O viene de Nación eso?
No, yo no creo como una imposición del pliego. Sí es cierto que hay profesionales que por una cuestión de residencia más cercana en Capital o el Gran Buenos Aires tienen contacto con los distintos ministerios y reparticiones y que son muchas veces los que trabajan inspeccionando este tipo de obras. En resumen, señalás que no hubo sobreprecios. No. Yo digo, a mi criterio y hasta hoy no hubo delito, al menos de ningún funcionario municipal. Esto tengo la convicción, salvo que en el suceder de las cuestiones me Sí, demuestran claro. lo contrario. Yo tampoco voy a hacer una defensa a ultranza que le he criticado al kirchnerismo respecto de sus dirigentes nacionales si me demuestran lo contrario. Si hay un gato, tiene 4 patas, maulla y tiene cola y pelo, bueno, es un gato. No hablo de replicar esa ceguera desde el lado de Cambiemos. Lo que sí creo es, siendo la manera de licitar por un monto cerrado, ese monto cerrado es menor que el presupuesto oficial que terminó viniendo de Nación, sí hubiera hecho la observación ítem por ítem en los casos que había una clara distorsión de precios a la suba. Caso concreto, el césped, el riego por aspersión. ¿Y eso era responsabilidad de Gómez Beret? Eso es responsabilidad de una comisión de preadjudicaciones Ajá. que se forma, entre otros, con funcionarios de la Secretaría de Planeamiento, de la Dirección de Compras, que deberían, a mi criterio, digo inmodestamente, no soy el dueño de la verdad, simplemente estoy expresando una opinión a título personal y técnica, haber observado eso. Se podían quitar esos rubros de la licitación, adjudicarle el resto. Hubo algunos que los cotizó a pérdida. Por ejemplo, la reinstalación de la obra de arte del Pájaro Gómez, que había sido caída, la cotizaron 3.500 pesos. No tenés ni para Sí, un empezar con absurdo. eso. Es un absurdo. El riego por aspersión altísimo. También eran otros rubros altos. Ahora, ¿qué pasa cuando desdoblás la adjudicación? Nos pasó con la cancha de hockey. Se desdobló, fue al Consejo Deliberante porque era oferta única. Con el criterio de muchos concejales, determinamos que la preparación del suelo era excesivamente cara respecto al resto de la obra. El municipio tuvo que volver a licitarlo aparte y terminó saliendo más caro y todavía no ha podido ser terminada la obra. Entonces, hay una serie de cuestiones técnicas a tener en cuenta, sin ánimo de quitar responsabilidad a nadie. Yo creo que hay claramente errores de inspección de obra, no solo en la calidad de algunas cuestiones que se han corregido. Tampoco es cierto que se están pagando 2 veces, pero a mí no me gusta en lo personal que una obra la tengas que hacer 2 veces y sobre todo cuando tenés la temporada de verano Claro, porque encima. esta empresa ya tiene antecedentes aquí en Pinamar, malos. No sé si el antecedente es absolutamente negativo. Lo que digo es que ha pasado en varias obras públicas esto de que ha habido que rehacer una serie importante de trabajos. Augusto, no nos queda más tiempo. ¿El Consejo qué va a hacer? Un pedido de informes. El Consejo, digamos esto y muy breve. La oposición, ustedes no adhieren ni siquiera un pedido de informes. Digo ¿o esto, sí? no, lo que digo es lo siguiente: se presentó la secretaria de Planeamiento en forma espontánea, se puso a disposición, contestó absolutamente todas las preguntas que quisieron hacerle. Si a los concejales de la oposición no les terminó de convencer las explicaciones técnicas, el camino que tienen es elaborar un pedido de informes. Yo soy de la idea de acompañarlo, pues no tenemos absolutamente nada que esconder. Y si después las cuestiones técnicas de una inspectora de obra o las responsabilidades más políticas, digamos, subiendo en la escala, de un director de espacios urbanos, de una secretaria de planeamiento, digo todo esto antes de llegar al intendente, que es la cabeza del departamento ejecutivo, corresponde a algún tipo de responsabilidad política, es materia de decisión del intendente. Lo que tiene que quedar en claro es si hubo un error original de una inspectora que adelantó facturaciones respecto a lo que fue certificando. Hoy día no hay, están emparejadas esas dos cuestiones que me lo preguntaste a la pasada. Bueno, yo creo que ese error, si fue error y no tuvo otra connotación, que no tengo por qué suponerla, ni siquiera la conozco a la inspectora, bueno, merece sí una investigación, merece que se aclare y si tiene algún tipo de responsabilidad administrativa, que la asuma, porque en la función pública, donde manejamos la plata de todos los contribuyentes, hay que ser absolutamente cuidadoso con estas cosas. Y en última instancia, en las cuestiones más políticas, va a ser el propio electorado de Pinamar el que cuando ponga en la balanza todo lo logrado, los defectos que puedan haber acarreado ese cúmulo enorme de obra pública,
veremos. En todo caso, para un segundo gobierno de Cambiemos, a partir del 2019, será un motivo de mayor atención el control de esa obra pública. Te agradezco que hayas venido. No, gracias a Muy ustedes. amable.